como parte del programa hoy vamos a tener un grupo de enfoque antes de la capacitación y el objetivo de este grupo es darnos una idea general de lo que piensan ustedes sobre lo que es la enfermedad mental, de lo que piensan sus estudiantes, de lo que es la enfermedad mental y la salud mental. Entonces vamos a tener como una discusión muy interactiva. Yo les voy a preguntar un par de preguntas y les voy a pedir que participen lo más que puedan. Entonces, si pueden levantar la mano, y la doctora Walker aquí les va a venir con el micrófono. Y cuando quieran participar en el medio de la discusión, participen. Les alentamos a que participen mucho, por favor. Sí. Sí, la verdad es de que hay muchas preguntas en el diagnóstico, de cosas que realmente uno no maneja, ¿verdad? Parte de psicología o asuntos ya científicos, ¿verdad? Que uno como docente no maneja. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a una situación real, que era lo que mencionaba cuando me presenté, me ha impactado el tener que ir al velorio y al entierro de un estudiante. Para mí eso es bien difícil. La parte de la familia, el duelo, pero también cómo trabajar el duelo de los jóvenes cuando ellos ven partir a un compañero. Y los comentarios que ellos le hacen a uno, ¿verdad? De decir, pero señor, ¿y por qué lo hizo? Fíjese que nosotros notábamos cierta conducta en él y cómo uno como docente poder saber si hay una situación de estas, porque en el caso que yo viví era un joven excelente académicamente, conductualmente muy bueno, nunca me dio problemas de conducta, ¿verdad? De disciplina, ¿verdad? Como aquellos jóvenes que uno dice que siempre es el resistente, el activo, el proactivo y que uno está, mi hijo, por favor, ¿verdad? Obedezca, mire, este es el reglamento, por favor. Pero este joven no. Entonces, ¿cómo yo poder saber como docente haberlo ayudado antes de que tomara una decisión de suicidio? Para mí eso fue impactante. Y luego enfrentarme ante los jóvenes de cómo explicarles lo que sucedió, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones de que uno no sabe cómo manejar y cómo explicarle al joven, primero cómo ayudarlo, porque ustedes decían a la prevención, y luego ya cómo activar y cómo tratar una situación de estas psicológicamente es bien complicado. Y yo la verdad es que espero aprender mucho de esta capacitación, porque nosotros tratamos todos los días con los jóvenes y ellos viven la situación de nuestro país, de la inseguridad, y aparte los problemas que viven en su casa, económicos o emocionales en su casa, y que todavía lleguen a la escuela a tener que ver también situaciones difíciles de conflicto entre ellos, ¿verdad? Como lo que se conoce ahora como bullying, de que ellos también tienen que lidiar con problemas de la escuela, de falta de recursos, con problemas de falta de maestros, con problemas de compañeros que los agreden. Es bien complicado y cómo como nosotros como responsables de esa formación con ellos, poder ayudarles. Y la verdad es que sí, yo deseo aprender mucho acá para que ayudemos a nuestra juventud, porque está pasando momentos difíciles. Si nosotros los adultos lo vivimos todos los días, ¿verdad? De que decimos, primero Dios, regreso a mi casa, bien, primero Dios, ¿verdad? Voy a regresar, sale uno presionándose desde que sale de la casa, no digamos los jóvenes, que ellos todos los días, casos difíciles de jóvenes que llegan conmigo y me dicen, mire, señor, ya no vine este mes a estudiar porque fui acosado a que tengo que pertenecer a la pandilla, si no me matan. Y tener que irse a esconder a áreas escondidas de las comunidades para sobrevivir. Esto lo he vivido ahorita, ni un mes tengo de un joven tenerse que esconder para vivir, porque está siendo acosado por las maras y las pandillas. ¿Cómo ayudamos a este joven? ¿Cómo lo tratamos psicológicamente? Nosotros como docentes somos expertos, digamos, en nuestra área, ya sea del curso que impartimos o de la parte técnico-administrativo, de apoyarlos. Pero ¿cómo tratar esto a la familia y al joven? Porque esa es parte también de la comunidad educativa que tenemos que apoyarlos. Entonces, sí, de veras, ayudémonos nosotros a poder enfrentar nuestra realidad en Guatemala. Le agradezco mucho
este comentario. Nosotros con este programa el gol principal es tratar de poder prevenir, de poder identificar todos los signos que puedan llevar a una enfermedad mental, incluso el suicidio, ¿no? Pero al mismo tiempo, la razón por la cual estamos teniendo estos grupos de enfoque es para también aprender sobre los problemas a los cuales se enfrentan los estudiantes aquí al nivel local, ¿no? Entonces, todos estos comentarios que nos puedan enseñar lo que está pasando, son comentarios bienvenidos. No sé si se traslada bien al español. Me parece muy apropiado y pertinente que estén docentes. Realmente nosotros somos la parte administrativa del Ministerio de Educación y este tema, por todo lo que hemos estado viendo, hasta las preguntas, se dirige más a la parte docente. Y así como decía la compañera anterior, pues realmente ellos son los que viven directamente, ¿verdad? Esa relación con los estudiantes. Y a veces lo que nos hace falta a todos los profesionales en este sentido es el tener el cómo, el conocimiento, qué estrategia utilizar, cómo hacerlo, porque solo el hecho de identificarlo a veces cuesta un montón. O por estar en muchas cosas al mismo tiempo, no miramos detalles que están dando luces, ¿verdad? O tal vez hay algún estudiante que no sabe también cómo acercarse por miedo al docente, y pues entonces son indicadores que realmente uno, pues ahí sí, como dice el dicho, a ojo de buen cubero tendría que detectar. Entonces me parece muy pertinente que estén los docentes aquí y que lo aprovechen al máximo, porque realmente la parte administrativa del ministerio apoyamos desde cierto punto de vista indirectamente. Pero ellos sí están en el aula, están con los chicos, están con los jóvenes, entonces sí es bien importante que ellos se lleven buenas estrategias, ¿verdad? Así como ustedes dicen, cómo identificar a esos estudiantes que necesitan. Todos necesitan realmente algo, ¿verdad? Pero hay unos que necesitan más. Entonces, hablando un poco de cómo identificar y de la enfermedad mental, en general, ¿cuál es la idea que tienen ustedes de lo que es una enfermedad mental? Cuando una persona usa estos términos, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre la enfermedad mental? ¿Qué es? ¿Qué impactos tiene? Etcétera. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar acá. Y retomando la palabra de las personas que me antecedieron, hay algo bien importante que hemos estado viendo en la escuela y que yo he estado insistiendo en algo, y es que haya una escuela de padres, que nadie sabe ser padre, ¿verdad? Cuando miramos la situación de los jóvenes y de las señoritas, y miramos el rendimiento académico, y miramos la rebeldía, y todo lo que conlleva todo esto, y platicamos con ellos, nos hemos dado cuenta que hay un factor común, y la mayoría de los hogares están desintegrados. Los hijos, las hijas peleando con papá o con mamá, otros viviendo con los abuelos, pero no hay hogares integrados, y eso les causa esa rebeldía y esa falta de atención y esa falta de motivación para poder desarrollarse académicamente dentro del aula. Agregando a esto el factor que hablaban del bullying y muchas otras situaciones que se dan. Entonces sí sería importante, pensaría yo, que aparte de la capacitación que nosotros vamos a recibir acá de lo que es la salud mental, que pudieran dirigir sus baterías más allá para poder enseñar de alguna forma a los padres cómo colaborar con la educación de sus hijos, cómo integrarse. La educación es integral, maestros, alumnos, padres de familia. Pero hay una situación que cuando están en la primaria, llegan los padres, las madres a dejar a los niños, pero cuando llegan a primero básico, como que creen que ya entraron en otra etapa, que no tienen necesidad del mismo cuidado, y los empiezan a descuidar. Entonces sería importante poder dar algo de eso y implementar algo que pueda ayudar a los padres de familia. En la escuela se ha estado tratando de hacer, en las reuniones, en las entregas de notas, se le ha dado charla a los padres, pero sí necesitaríamos el apoyo del Ministerio de Educación, de personas que conozcan de los temas, que conozcan de especialistas en los temas, sí, para poder atender esa parte. Gracias. Entonces, más allá de la situación en la que se encuentran los estudiantes, cuando hablamos de la enfermedad mental,
queremos tener una idea más o menos de lo que piensan, lo que es la educación mental, de cuánto conocimiento tienen sobre eso, cuáles son sus actitudes sobre la enfermedad mental. Bueno, enfocándonos realmente en el tema central, que es la salud mental. Cuando hablamos de enfermedad mental, en primer lugar debemos de entender que cuando decimos enfermedad es que algo no anda bien. Estoy enfermo de gripe, estoy teniendo una serie de sintomatología, ¿verdad?, relacionada con la enfermedad. Entonces, si hablamos nosotros de enfermedad mental, estamos hablando que algo en nuestro cerebro no está funcionando adecuadamente. ¿Cómo se refleja? En el comportamiento que tenemos con las demás personas, eventualmente en trastornos de pánico que estamos teniendo, trastornos alimenticios, formas de comportarnos con los demás. Entonces, en eso enfocamos la salud mental, en que algo no está bien en la relación que estamos teniendo con los demás. Bueno, entonces nos ha dado… una cosa que me olvidé de mencionar es, cada vez que participen, si nos puede decir antes la ocupación que tienen, o sea, si son docentes o si vienen del ministerio, y si son docentes, ¿qué curso están enseñando? Porque vamos a analizar todos los comentarios después. Y como usted había mencionado, también mencionó trastornos alimenticios y creo que de pánico también. ¿Qué otras enfermedades mentales hay? ¿O de cuáles enfermedades mentales están conscientes en general? ¿Alguien quiere? Yo no sé si se le puede catalogar al estrés como una enfermedad mental. Bueno, yo creo que ahora es la enfermedad del siglo. No solamente ataca tanto a los jóvenes como también a los docentes. El diario vivir, el trajín cotidiano en nuestro país, bueno, Latinoamérica, ustedes no son guatemaltecas, pero es como cualquier otro país latinoamericano que enfrenta problemas sociales día con día. El hecho de que los jóvenes se tengan que transportar de sus viviendas a la escuela, el ambiente en la escuela, en el hogar, en la colonia, en fin, todo eso produce altos niveles de estrés y cada quien los manifiesta de diferente forma. He ahí el problema, o sea, nosotros podemos identificar los problemas aquí le podemos poner en la mesa cantidades enormes porque tenemos muchos chicos bajo nuestra responsabilidad. El asunto es cómo poderlos ayudar, como decía la compañera, y también nosotros como docentes o como directores o en fin que tenemos la responsabilidad. Llegamos a mantener un nivel alto de estrés con esa preocupación y esa gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros de ayudar a la juventud. Entonces lo que quisiéramos son las herramientas, no solo para mantenernos nosotros estables, sino para poder ayudar, porque identificación de problemas, no podemos pasar aquí un mes hablando de problemas, y las soluciones, ¿cómo ayudamos? Ahí están los puntos. Muchas gracias. Rol. Yo soy la subdirectora de Comercio Central. ¿Cómo? Sí, claro, pueden intervenir como quieran. Si tienen algún pensamiento que pueden compartir, por favor. Es que los maestros hablamos mucho, entonces. Usted preguntaba qué otros trastornos, ¿verdad? ¿Qué otros? Podríamos mencionar la ansiedad, la esquizofrenia, delirios, paranoias, déficit de atención, trastornos de pánico, fobias, ¿verdad? Yo vengo del INCA, soy docente de psicología. Okay, gracias. ¿Alguien más quiere participar con respecto a esta pregunta? Docente de la Escuela Normal Central para Varones, imparto el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Retomando aquí lo que decían mis compañeras maestras, en primer lugar, muy agradecida, porque sí necesitamos urgentemente como docentes estrategias que nos permitan ayudar a nuestros estudiantes. Me agrada mucho la palabra prevención, ¿verdad? En medio de una situación social difícil, en medio de comportamientos agresivos, violentos en las aulas, del famoso bullying, ¿verdad?, entre los estudiantes, como docentes sí necesitamos herramientas que nos permitan ayudarlos a ellos.
Yo personalmente me siento alarmada cuando escucho comentarios entre ellos, si me seguís haciendo tal cosa, mejor te mato. Y yo digo, Dios mío, he escuchado en este año muchas veces ese comentario entre los estudiantes, y créanmelo, compañeros docentes y autoridades ministeriales, que me preocupa. Me preocupa porque al decir un estudiante, yo te mato, eso significa para mí que él está inmerso dentro de circunstancias difíciles en su comunidad, dentro de su hogar, y para ello ya no resulta difícil expresarse de esta manera ante sus compañeros. De manera que hablar de prevención de salud mental, como bien lo decía una compañera, y yo lo anoté en la encuesta, desconozco muchos aspectos relacionados con eso. Sí veo aspectos conductuales en el plantel en el que trabajo que me preocupan. Sí he visto estudiantes sumamente agresivos. Sí. También alguien que en cierta oportunidad me llamó un trabajo y entró al aula y me lo tiró así en el escritorio. Le digo, mire, venga, no, así no me entrega los trabajos. Y salió corriendo, y a los días apareció él y su familia muertos. De manera que circunstancias tan difíciles, ¿verdad?, para los docentes, que hablar de prevención, hablar de estrategias que nos puedan dar herramientas para que podamos nosotros ayudar al estudiante en lo inmediato, posiblemente proyectarnos a la familia, ¿verdad?, es sumamente importante. Muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta, ¿verdad?, de que me hayan enviado acá, porque sé que vamos a aprender mucho, y de salud mental podemos hablar tanto, ¿verdad?, pero qué más que saberlo a través de expertos y que nos puedan orientar. Gracias. Y en general en Guatemala, ¿cómo se habla de la enfermedad mental y la salud mental? ¿Se habla abiertamente o hay algún tipo de estigma asociado con ello, o la gente no sabe mucho? ¿Cómo se habla de la enfermedad mental en Guatemala? Bueno, solo quería, uno de los síntomas también de los que estaban hablando es las autolesiones. En los jovencitos se da mucho la autolesión y es un signo muy silencioso. Entonces, a veces no solo las manifestaciones agresivas son signos de que algo está pasando, sino el aislamiento social de los jóvenes también, que se apartan, se aíslan, y muchos casos de autolesión. Entonces, si pasa este tipo de cosas, como por ejemplo la autolesión o cualquiera otro de las enfermedades mentales que hemos mencionado hasta ahora, ¿se habla abiertamente sobre estas enfermedades en Guatemala, o se mantienen como más escondidos porque la gente no quiere compartir eso? Queremos como darnos una idea de cómo se habla de la enfermedad mental. El tema de la enfermedad mental y el tratamiento, la salud mental, ya suena más frecuente en Guatemala. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, porque hay una necesidad evidente, ¿verdad?, de que necesitamos ayuda. Entonces yo veo más personas abiertas a hablar del tema y a ser abordados por un profesional especializado en el tema, más que antes. Voy a hacer como 10 años de referencia. 10 años atrás era más difícil hablar de salud mental o de tratamiento, ¿verdad?, para la salud mental, pero sí está más abierto. Y la otra cuestión es que la gente ya identifica que hay algo que está mal en sí y que necesita ser abordado, necesita ser apoyado por algún profesional. Entonces, ¿Y de eso se habla abiertamente la gente? Se habla. ¿Y cuáles son las principales enfermedades mentales que les parece a ustedes que son más comunes o que más comúnmente afectan a los estudiantes? ¿Qué ven ustedes? ¿Alguien quiere? La próxima. Perdón. Sí, y con la pregunta de que si aquí se habla en Guatemala con respecto a eso, tal vez abiertamente no, tal vez todavía los estigmas existen, no solo en cuestión de salud mental, sino que en muchas cosas. Guatemala se caracteriza por ser un país lleno de prejuicios, ¿verdad?, de discriminación en general.
Entonces, incluso a veces el hecho de tener algún estudiante o tener alguna persona con algún tipo de trastorno nos crea incluso a nosotros mismos algo así como de rechazo, ¿verdad? O no sabemos cómo manejarlo, que primero para saber qué es lo que tiene, cómo abordar a los padres de familia para ver si ellos nos dan alguna información con los estudiantes, ¿verdad? Entonces sí es bien difícil esa parte acá, y sí, Guatemala se caracteriza por ser muy perjudicial en ese sentido, ¿verdad? De que todavía no tenemos esa visión tan abierta de enfrentarnos a este tipo de población. Sí. A veces un solo problema de aprendizaje, simple, tal vez una disgrafía, una discalculia, una dislexia, Sí. no la podemos afrontar. No digamos ya un problema de salud mental que ya es más fuerte, ¿verdad? O no nos magnificamos que, por ejemplo, lo que mencionaban de estrés. Tal vez estrés es una condición nada más, ¿verdad? Para muchos, y puede ser que esté ligado mucho a salud mental. Y aparte de eso, que yo siempre he comentado en varios temas así abiertos, de que, por ejemplo, yo también soy humana, ¿verdad? Y yo también soy docente o soy administrativo, cualquier rol que tenga, ¿verdad? Pero también tengo mis propias, ¿verdad? Mis propios problemas, Claro, ¿verdad? como todo Como ser humano. Sí. Y a veces enfrentarnos a otros, ¿verdad? Con otros estudiantes, en el caso de los maestros, es bien difícil, ¿verdad? Por eso yo les comentaba tener esas estrategias, porque también nosotros tenemos que aprender a tener salud mental partiendo de nosotros, Claro. para poderla proyectar y comprender Sí. exactamente qué es eso de salud mental. Después a detectar, tal vez, ¿verdad? Después cómo manejarlo, en fin, todos los mecanismos que nos ayuden a llegar a esa prevención. Pero realmente aquí lo que ocurre es que tenemos que tener procesos de atención, Sí. porque ya los estudiantes ya están mal, ya tienen el problema, ya hay acoso, ya hay bullying. Entonces ahorita tiene que haber un mecanismo también de atención. Bueno, y creo que usted sí. Sí, yo pienso que hay, aparte de la gran clasificación, ¿verdad?, que hay de problemas mentales, tenemos que pensar también en, como decía un señor ahí, una escuela para padres. Yo pienso que de ahí se inicia, ¿verdad? Conocí a alguna madre que escondía a la niña que tenía una deficiencia mental. Es difícil, claro, para una madre, generalmente ella se queda con los hijos, el padre sale huyendo, o hay culpas. Entonces, tenemos que trabajar muchas situaciones, y para mí lo más importante es trabajar primero la vida de los padres, cómo ellos han vivido en su infancia, porque de ahí parte todo. Recuerden que como madres somos las que inducimos a los hijos, ¿verdad? A veces les damos demasiada atención, que es una sobreprotección, que al final les venimos haciendo un daño, tanto psicológico como emocional, ¿verdad? Como profesoras, claro, podemos detectar algunos casos, como el que nosotros hemos vivido, algunos que hemos vivido en la escuela. Una niña que le hace cosas a los asuntos materiales de otra, o que le daña su material de estudio, que le rompe la ropa, cosas así que no necesariamente tienen que ser agresivas, como decía una maestra también. Generalmente algunas pues son bastante serias, calladitas, a ellas son a las que hay que ponerles mucha atención, porque entre más calladitas son, pues algo están haciendo. Las niñas que son agresivas pues demuestran en su conducta lo que son, ¿verdad? Y bueno, esa es mi idea, trabajar primero con padres para saber cómo es que vamos a adquirir las estudiantes en las escuelas y trabajar con ellas. Gracias a ustedes también, porque no solo vamos a trabajar prevención, ¿verdad?, sino que muchas cosas más. Yo quería referirme un poquito a las estrategias de las que hablaban anteriormente, ¿verdad? Creo que ha sido común el que acá se ha dicho de que lo que hace falta es el cómo abordar el problema, ¿verdad? Tenemos, creo que los que no trabajamos directamente en las aulas, tenemos desconocimiento de muchos términos propiamente de la materia, pero sí conocemos casos y hemos abordado casos en su momento sin tal vez tener ese conocimiento, ¿verdad? Entonces considero de que una de las grandes necesidades que tenemos es abordar esas estrategias de intervención y revisar un poquito el contexto, ¿verdad? Porque muchas veces
abordamos el tema y decimos el estudiante, la estudiante, pero nos desvinculamos del contexto. Y en el contexto estamos todos. Estamos docentes, estamos administrativos, estamos padres de familia, estamos líderes comunitarios, está la iglesia, por ejemplo, y eso nos va creando tabús y nos va creando barreras. Entonces, yo quiero contarles un caso que no hace mucho conocí. Hace mes y medio aproximadamente llega una niña de diversificado con nosotros y nos cuenta de que hay 3 niñas nuevas en el establecimiento y son 40 y tantas niñas. Las 3 niñas nuevas han estado siendo acosadas por las docentes, hasta llegar al extremo de que las docentes les han dicho a las jovencitas de que ellas tienen problemas psicosociales, creo que les dijeron, y que tenían que visitar a un psiquiatra, que ellas no estaban aptas para estar en el establecimiento, y entonces inició un proceso de baja estima de las niñas. Las niñas lloraban, las niñas ya no querían ir a estudiar, ya no querían hacer tareas. Entonces, por eso les hablo del contexto, ¿verdad? Y les hablo de las estrategias, porque cómo nosotros podemos intervenir fijándonos en todo el contexto del estudiante que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Cómo nosotros nos preocupamos de conocer cómo está viviendo esta persona en su hogar, cuáles son los problemas que tiene en su hogar y cómo nosotros docentes contribuimos a subir o a bajar su autoestima. Entonces considero que es bien importante trabajar las estrategias, pero sin desvincularnos de todo lo que rodea al estudiante, ¿verdad? Soy profesora de comunicación y lenguaje, y en cuanto a, retomando lo de si se habla en Guatemala sobre salud mental, en realidad, en mi punto personal es que no del todo. Existen muchos prejuicios tal vez al hablar de este tipo de situaciones, y cuando a alguien se le diagnostica y se le envía al psicólogo, es como que la persona está loca y está grave, y entonces no creo que acá tengamos esa comunicación tan abierta. Aparte, por ejemplo, lo veo en mis alumnas, se empiezan a autodiagnosticar con bipolaridad, por ejemplo, y dicen, es que soy bipolar. Las mujeres cambiamos, y eso es con el asunto hormonal y todo lo que queramos saber, pero ellas hablan de bipolaridad cuando eso tiene que ser un diagnóstico, y es un diagnóstico serio. Entonces, acá en Guatemala estamos muy desinformados sobre eso, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Que todo lo toman como gracia nada más, y no creo que que hablemos abiertamente sobre el tema. Entonces, tenemos un ejemplo acá de una estudiante que se autodiagnosticó con trastorno bipolar. En general, los jóvenes en Guatemala, los estudiantes que tienen ustedes, ¿cómo hablan de la enfermedad mental? ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una estudiante que se lo tomó un poco como con gracia, y en general, ¿cuál es su experiencia con usted en cuanto a cómo hablan los estudiantes sobre sí, yo pienso que sí lo han hecho así, con nosotros ha sucedido también, pero nosotros como profesoras, ¿verdad?, no debemos de quedarnos solo con lo que tenemos. Yo soy de matemática, ella de sociales, de lenguaje, no, yo pienso que debemos informarnos más. Recuerden que ahora el internet, tanto que hay información ahí, debemos leer, buscar libros, informarnos qué es la deficiencia mental, hay una gran clasificación de eso. Y hay un error como profesoras, no debemos etiquetar a nadie, debemos, como le digo, trabajar con los padres de familia y con las alumnas, debemos darles información, no darles información toda, porque tampoco es conveniente, pero debemos de informarlas poco a poco, para que ellas vayan pensando en que no es bueno decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo lo otro, porque no es así. Para decir, para que una maestra etiquete a una niña y diga, usted es disléxica, mira qué entró a hacer aquí. Nosotros en la escuela lo que hacemos es una prueba
Pasamos una prueba a las alumnas para saber, no mentalmente, ¿verdad? Y claro que sí hay muestras de que ellas pues tienen algunos cambios de personalidad o cosas así, pero tampoco se les va a negar la educación porque se está trabajando con la inclusión, ¿verdad? Tenemos niñas que son sordomudas, que son muy inteligentes, trabajan en la escuela, trabajamos con ellas y llevan su intérprete. Y nosotros estamos preparadas, nos preparamos para trabajar con las niñas y hacer un plan específico para ellas. Entonces, el mayor error como adultos que tenemos es decirle a la niña, no sea tonta, mire usted no puede. No, tenemos que ser positivas con ellas, levantarles su autoestima, ¿verdad? Aunque ellas se asustan o nos llegan a contar que la mamá no la quiere, que vive con la tía, entonces nosotros debemos ayudarlas de esa forma, pero no mandarlas como psicólogos. Ese es un error que como maestras en algunos casos hay. Y como docentes, ¿qué otros problemas de enfermedades mentales o de condiciones mentales? Capaz no hay necesidad de decir enfermedad mental, vamos a mantener un poco más casual. ¿Qué otros tipos de situaciones o condiciones, problemas con la salud mental ven ustedes en los estudiantes que tienen? Ya, mucho gusto, buenos días. Yo lo veo de la siguiente forma. Nuestra sociedad, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Estamos mal. ¿Por qué? Porque como personas, ¿verdad? Como familias, hay muchas familias que son muy disfuncionales. Entonces, de ahí, partiendo de ahí, es que da mucha cabida a nuestros jóvenes y a nuestra niñez, ¿verdad? A que puedan tener muchos problemas mentales, ¿verdad? No tienen buena salud mental. Entonces, yo pienso que como profesores tenemos que interesarnos un poco más, porque muchas veces solo llegamos a hacer nuestro trabajo, a dar o sea, lo que ellos necesitan, ¿verdad? La cátedra, y ahí se queda, ¿verdad? Y muchas veces no nos interesamos con nuestros estudiantes en ver qué está sucediendo con ellos, ¿verdad? No nos interesamos más allá. Entonces también es parte de interés de nosotros ver qué es lo que le sucede al estudiante cuando miremos alguna actitud negativa, o incluso el estar apartado con las demás compañeras o compañeros, ¿verdad? Ahí hay un luzazo para ver qué se puede trabajar con él, ¿verdad? Gracias. Gracias, buenos días. Estaba escuchando las sugerencias, anotando también, pero estaba viendo y analizando de que nosotros los catedráticos ponemos de nuestra parte, pero sí urge que se centre más en las escuelas de padres, porque a veces los padres son los que más culpa también tienen de la actitud de los hijos, porque lamentablemente aquí en Guatemala se han perdido mucho los principios y valores. Entonces, todo eso viene cuando el alumno llega a las aulas, él ya trae ese problema en casa. Entonces, es bueno que a los maestros nos den herramientas, magnífico y todo, pero sí es necesario que a los padres de familia también les den herramientas y se les haga conciencia a ellos del peligro que corren sus hijos, porque algunas veces ellos lo hacen por ignorancia, otras veces por vergüenza, otras veces por miedo de enfrentar la situación de los hijos. Entonces, todo ese tipo de descontrol mental que tienen los alumnos vienen casi de casa. Viene de casa por el maltrato o el descuido que tienen los padres, y hacerles conciencia a los padres pues que ellos también tienen una gran responsabilidad con sus hijos. No es nada más tenerlos de adorno, sino que es una gran responsabilidad que tienen. Solo lo llevan a la institución y que miren los maestros que hacen. Pero como decía un compañero ahí, la educación es integral, se debe involucrar a como dé lugar a los padres de familia. Porque a veces, aunque formemos a los padres, pero si ellos también no vayan, y como ellos son solitos, ¿verdad? Y recuérdense que a los centros educativos llega la población en general, ¿verdad? Estamos hablando de 50 estudiantes para arriba. Entonces ahí habría que poner algún programa de atención,
algo que los jóvenes ellos mismos digan, ay, en el instituto hay, ¿verdad? Hay una luz, ¿verdad? Entonces, ese sería también un mecanismo. Y es que realmente nosotros en los centros educativos no contamos con un psicólogo o un orientador especialista, o sea, a la falta de recursos en los establecimientos educativos, damos gracias a Dios que tenemos un escritorio para él, ¿verdad? Solo con eso ya decimos, bueno, hermanos, ya está donde sentarse. Sí, de todos los días, los chicos buscan dónde sentarse, no digamos los problemas más complejos como un psicólogo especialista que nos apoye, ¿verdad? Y que nos oriente, o sea, ese es el reto en el centro educativo de todos los días. Si detectamos un problema de ansiedad o de depresión, porque lo observamos con los chicos, es referirlo al padre de familia, citar al padre de familia, levantar un conocimiento donde le hacemos saber las condiciones que observamos y los padres nos dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué es lo que tiene? Usted me puede decir, pero uno no es psicólogo. Entonces uno solo lo que le dice, mire, es que tiene que llevarlo usted a un especialista, al hospital general, ¿verdad? O al centro de salud más cercano que tengamos, porque es gente de escasos recursos. O sea, no podemos decirle, mire, vaya a un psicólogo y va a cobrarle tanto, porque ellos no tienen el dinero. Entonces, hospital general, que era lo que más cercano nos queda en el sector de nosotros, de perímetro, o centro de salud, para que les apoye para algún problema, pero nosotros no podemos diagnosticar, porque el padre de familia lo que quiere es que nosotros le digamos qué es lo que tiene, imposible, ¿verdad? Entonces, ante esos retos son los que nos enfrentamos nosotros todos los días con los jóvenes. ¿Y qué tan efectivo le parece este sistema de, por ejemplo, si ellos van Eso es el problema, porque el padre de familia no va, y solo con el hecho que usted le diga, va a ir a psicología, al centro, al hospital general, es que mi hijo no está loco. Señor, discúlpeme, pero no haga constar de que él está loco, ustedes ya saben, no, yo no le estoy diciendo que esté loco, yo le estoy diciendo que usted tiene que darle un seguimiento. Pero ahí viene el reto, el padre de familia no cuenta con el recurso, el hospital general no cuenta a veces con atención con tanta población, entonces el padre de familia se desanima y ya no le da seguimiento, y entonces se vuelve más grave el problema. Gracias por lo que decían aquí mis antecesoras. Yo creo que algo bien importante que nosotros como docentes debemos de darle a nuestros alumnos, y es amor. Cuando hablamos de la palabra amor, yo le digo a veces a los alumnos, si yo le digo a usted que lo amo, ¿usted qué va a pensar? Como son patojos, a veces adolescentes se van por otro lado. Pero es que Jesucristo dijo que debemos de amarnos los unos a los otros. La semana pasada, uno de los jóvenes de la escuela, en una actitud violenta, rebelde, y cuando me le acerqué, estábamos platicando ahí, me le acerqué como comisión de orientación y empecé a platicar con él, y cuando le dije, mire, usted, el papá lo dejó cuando él nació, no conoció a su papá. Y yo le dije, usted lo que necesita es un abrazo de padre, porque nunca se lo han dado. Yo quiero darle ese abrazo, pues como joven adolescente, me miró, y todavía así con rebelde, me dijo, ¿y usted qué? No, es un abrazo sincero. No se lo di porque él no lo quiso aceptar, pero me paré, me acerqué y le puse la mano en el hombro y le empecé a hablar como padre. Cuando le empecé a hablar como padre, me toca a mí eso. Se le empezaron a rodar sus lágrimas y yo me tuve que aguantar para que no se me salieran a mí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí se quebró, porque era lo que este joven necesitaba. Y no solo él, muchos jóvenes necesitan eso. Ahora el problema es cómo hacemos para dárselos. Como decía aquí la profesora, palo en la calle, palo en la casa, palo en la escuela y palo por todos lados. Pero cuando uno se acerca con esa actitud, bajan sus defensas y lo miran a uno de otra forma. El problema es que eso es lo que necesitan. Por eso la palabra dice que el verdadero amor cubre multitud de pecados. Y así como Dios nos amó a nosotros, creo que debemos de tratar en lo que se pueda de compartir algo de eso. Bueno, muchas gracias por todos estos comentarios que nos dan mucha información sobre la situación. Creo que hay un par más de comentarios. Buenos días. Quería comentar algo con respecto a lo que decía la licenciada. Nos vimos en un caso con un alumno
que tenía ciertos problemas de conducta. Entonces, una compañera que sí tenía psicología clínica se atrevió a tratar de ayudarlo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los padres, si no firman algo donde autorizan, ¿verdad?, que se le lleve un tratamiento a un estudiante, entonces se cae en desacato, primero, ¿verdad?, porque tendría que pedirle permiso al director o jefe, ¿verdad? Pero aparte de eso también, que como es menor de edad, entonces bien podría recurrir a una demanda el padre de familia. Bueno, ella tratando, como dice el licenciado allá, tratando de ayudar a este estudiante que en ciertos momentos llegaba con mucho deseo, con ánimo, muy activo, muy inteligente, aportaba, colaboraba, pero en ciertos días, como era el día lunes o el día viernes, y nos dimos cuenta que eran esos 2 días particularmente, iba afectado, pero la afección la tomaba en su casa, en su hogar. Entonces, hasta cuando el niño cedió a que la compañera lo tratara cierto tiempo, él mismo, ¿verdad?, confesó que su mamá le compraba un galón de pegamento para que él tuviera acceso a eso, ¿verdad?, y pudiera utilizarlo en el momento que él quisiera y evitar que saliera de su casa. Porque para la mamá era mejor que estuviera drogándose adentro a que saliera de su casa. Entonces, esto estaba provocando una enfermedad severa en su cerebro, ¿verdad? Y eso era lo que lo afectaba, tanto el día lunes como el día viernes. El viernes porque él decía, es que tengo que estar en mi casa sábado y domingo. Y era como un escape. Y el día lunes llegaba con el abastecimiento de tanto pegamento, ¿verdad?, llegaba encolerizado, rompía cuadernos, rayaba, robaba comida, hacía muchas cosas que le provocaban la ansiedad de estar en esa situación de drogadicción, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, nosotros venimos de la normal de párvulos y ahí sí hay orientadora, que soy yo. Entonces, pues gracias a Dios en la escuela no se ven tantos casos así como los que hemos estado escuchando, ¿verdad? Pero como decía el catedrático acá, ¿verdad?, a veces solo el hecho de que las niñas lleguen y le cuenten a uno sus problemas, que ellas sepan que hay alguien que les pone atención, que las orienta y todo eso, las hace a ellas, pues obviamente llegan con su autoestima muy baja, ¿verdad? Entonces el hecho de que alguien las escuche, les dé un abrazo, un beso, ya las motiva y pues ya salen un poquito más felices de cómo entraron, ¿verdad? Como decía la catedrática ya también, uno no se puede involucrar mucho porque primero los papás, por los prejuicios que hay, ¿verdad? Si mi hija va con el psicólogo es porque está loca, ¿verdad? Y uy, no, qué vergüenza que todo el mundo se entere. De hecho, las niñas, yo voy en los corredores y me dicen, Miss, va a estar desocupada un rato, ahí llevo en el recreo que nadie me mire, ¿verdad? O sea, ellas mismas son las que no suben a la oficina por miedo, ¿verdad?, de que las compañeras se den cuenta. En otros casos, las amigas son las que llegan conmigo y me dicen, mire, Miss, fíjese que mi amiga ahora está muy triste y todo eso, ¿verdad? Como las enfermedades mentales realmente son afecciones que afectan el estado de ánimo, comportamiento y pensamientos, hay señales de alerta. Si nosotros sabemos que hay un niño que es feliz y de repente lo hemos observado que está un poquito más triste, distraído, aislado, entonces obviamente ya las maestras se dan cuenta de eso y ya lo refieren, ¿verdad? Ya platicamos. Pero todos los trastornos mentales, bueno, hay factores internos y externos, ¿verdad? Pero cuando son externos siempre hay señales de alerta, entonces uno tiene que estar pendiente para, como uno ya conoce a su estudiante, ir viendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, gracias. Muy buen día. Yo represento al Instituto Normal Central para Señoritas Belén. Soy la orientadora. Al inicio, definitivamente el cargo estaba y toda la responsabilidad del establecimiento estaba sobre mis hombros. Sentí que no podía con eso porque había mucho que hacer con las estudiantes y también con los docentes. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, lo primero que hacía era presentarme en cada aula y tratar de entrar en comunicación con las estudiantes para que fueran tomando confianza y de esa manera llegasen conmigo. Pero me di cuenta que como 6 años después de estar como orientadora, más mi labor la sentía como bombero, ¿verdad? Que apagaba fuego por aquí, apagaba fuego por allá, y entonces eso me estresaba.
Y lo que hice fue empezar a trabajar, ver instituciones, varias universidades, donde pudieran enviarme a sus practicantes a la institución para tener ese apoyo. Actualmente ya tienen 3 años de estar de la Universidad Panamericana, de 10 a 13, 14 psicólogos. Tengo dos trabajadoras sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tengo orientadores practicantes de la Universidad de San Carlos. Todos allá trabajamos como un equipo. Podría decirse que ya se tiene casi un equipo multidisciplinario, que es lo que tiene que estar en cada establecimiento. Siempre ocurre con los jóvenes esa situación en la que yo no estoy loco, ¿verdad? Pero poco a poquito se ha ido platicando con ellos y explicarles por qué razón tienen que ir al psicólogo. En este caso hemos establecido que el padre de familia necesita esa atención en salud mental, y no solo el padre de familia, sino que también el docente, porque el docente se carga todo el año, pero no llega a descargar. A fin de año hasta el mismo docente dice, no, yo no soy psicólogo, yo lo que necesito es un descanso. Y no, tenemos problemas como docentes, tenemos problemas familiares, problemas laborales, problemas interpersonales. Entonces necesitamos ir al psicólogo. Entonces hablamos de una salud mental, sí. Todo el ministerio, todos hablan de una salud mental, pero nosotros como iniciativa personal hacemos esa descarga para llegar con ese potencial fuerte al año siguiente a atender a los estudiantes, porque es un problema tras el otro. Decía al inicio que sí me sentía como bombero, porque habían veces que me llevaba los problemas de las niñas a mi casa, les daba mis números de teléfono, mira hija, si tú sientes el deseo de drogarte, llámame y hablamos, porque habían niñas que 1, 2, 3 de la mañana se iban de su casa. He seguido el récord de una estudiante que en Cecatil me la atendieron, y la licenciada ya, que ya no está actualmente, también ella ha seguido llevando el caso del estudiante. La estudiante ha mejorado bastante. Ella ella primero vio la muerte de su madre, cómo su papá la mató de un disparo, cómo su papá quedó libre de todo. Ella se la lleva a su papá, la aleja de toda la familia. Después, a los 8 años y medio, ella se convierte en su mujer prácticamente, porque él abusa de ella. Ella está desesperada y ella de salir de tanto dolor, de tanta rabia que tenía contenida, porque nadie le hacía caso y se sentía alejada y marginada por su familia. Logramos sacarla un poquito de esto. Cuando ella sentía la necesidad, llamaba, pedía, y ya sea conmigo o con la licenciada Mayra, pedía ayuda. Y así nos la fuimos llevando buen tiempo. En la actualidad es licenciada en Pedagogía, estudió Derechos Humanos, tiene varios diplomados, es una persona que está ayudando a otros jóvenes como ella. Me dice, es que nadie los va a entender como yo entiendo porque yo lo viví, y eso es muy cierto. Y muchas veces el docente, entre todo su quehacer, quiere hacer, y entre todo ese quehacer, quizás piensa que lo hizo bien, pero a veces herimos más a las personas, porque juzgamos. Entonces un niño al verse juzgado, es cuando ese niño frena y dice aquí ya no más. Miren, yo he trabajado de diferentes maneras porque mi objetivo es el estudiante, y he logrado en años anteriores hacer grupitos de niñas, y ellas, me hacía muy amiga de ellas, y entonces ellas me iban detectando casos. Señor Martita, fíjese que en tal grado sucede esto y esto y esto. La compañera fulana ha cambiado, viene con mal olor, viene aquí, viene allá. Entonces fui así, he ido trabajando mucho a través de labor de hormiga. Se puede hacer cuando se tiene voluntad. Ya les cuento que sí me ha costado, ¿verdad? Porque espacio es el que me hace falta en Belén para los psicólogos, para trabajo social y para orientadores. Pero miren, hemos hecho bastante. Gracias a Dios se ha logrado sacar. Tenemos niñas con problemas de aprendizaje, que es lo que más se ha detectado ahora. Problemas de drogadicción, no voy a decir que se han quitado, pero sí hay poco. De todo tipo de drogas, ¿verdad? Desde el alcohol hasta la marihuana. Sí sabemos, cuando se detecta, inmediatamente se va buscando la forma como hasta llegar a la niña se le habla, pero cuando ya la madre de familia llega y aquello ya no se puede contener, entonces ya se traslada a otras instancias. Y es que ahora hay que pensarlo bien, si uno da el reporte, compañeros, porque
Guatemala no tiene un lugar seguro para las chicas, porque ellas salen de los hogares donde son maltratadas a pasar a otros lugares del estado donde son violentadas física y psicológicamente. Entonces no tenemos a dónde enviar a estas niñas. Y muchas veces ellas son las que piden quedarse en sus casas. Tengo el caso ahorita de una niña repitente de primero básico, que sus padres son alcohólicos, ambos son alcohólicos. Ella, es riguroso trabajo de la niña, sale ella a las 10 de la noche con sus hermanitos a buscar a sus papás de cantina en cantina. Y lo lleva para la casa y ahí está. Ahorita la vamos a referir a ella a un lugar de asistencia de Alcohólicos Anónimos, pero para que le den tips a la niña, para que ella pueda salir, porque los padres no quieren nada. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por participar en este grupo de enfoque, por todos los pensamientos que nos dieron para que podamos aprender. Algunos de estos asuntos los vamos a poder abordar en la capacitación que vamos a tener en los próximos días, y otros asuntos que son nuevos para nosotros los vamos a tener en consideración con este programa, que vamos a tratar de seguir mejorando, y así como todos juntos avanzamos, ¿no?